Nombre del Señor, glorifica al Señor, hermano, en esta hora. Dios ha sido bueno, Dios ha estado aquí con nosotros. Bueno, en realidad Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Conoce usted, yo camino con esa convicción de que todos los días de mi vida el Señor está conmigo, hermano, ¿verdad? Mateo 24, hermanos, por favor abran su Biblia. Mateo 24. Ya casi vamos a ir terminando esta serie. Ya casi. Unos 2 temas más, no sé, Dios dirá. Y digo Dios dirá porque a veces yo digo ya no más uno, pero Dios me guía algo en la escritura y me dice, no, esto también tienes que hablarlo. Entonces, y ya después, hermano, si es así la voluntad de Dios, vamos a entrar a un estudio referente a la oración, una serie que vamos a tratar acerca de la oración, algo en lo que muchos de los que estamos en las congregaciones estamos batallando, hermano, mucho, bastante. Mateo 24, un solo versículo, y cuando usted esté, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, leemos las Sagradas Escrituras. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice el versículo 24 de Mateo 24: porque se levantarán falsos cristos. Dice así, ¿verdad? Amén. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, Dios mío, de todo corazón, que me des este privilegio, Señor, de ser el portador de tu mensaje, el que comparte tu palabra a las vidas que se han reunido el día de hoy. Gracias por haber tocado sus corazones, Señor, y haberles puesto el sentir de venir a tu casa y de venir a escuchar tu voz por medio de tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, me ayudes, me uses conforme a ti te plazca, para tu honra y para tu gloria, y que pueda proclamar esta verdad del Evangelio y anunciar, Señor, lo que tú nos has dejado revelado, para que tu iglesia se aperciba, para que tu iglesia nos metamos más contigo, para que tu iglesia nos consagremos, Señor, como es necesario y como tú esperas de nosotros, porque el día de nuestra redención se acerca, Padre. Y que cuando suene esa trompeta, queremos irnos contigo, Señor. Cuando esa trompeta suene, Padre Celestial, queremos ir a reunirnos contigo, mi Señor Jesucristo, para reinar contigo, como dice tu palabra, para estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi vida y toma el control de mi vida, y toma el control de las vidas, las almas de los que están aquí. Levántate con poder, Señor, contra toda oposición del reino de las tinieblas que se levanta contra la proclamación del santo evangelio, Señor. Levántate con poder, amado Dios, y te pido que tengas misericordia de nosotros y nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Hace 15 días, hermanos, hablábamos el tema del falso profeta. Ya lo explicamos, de este líder religioso a nivel mundial que va a surgir, hermano, ¿verdad?, para llevar a cabo lo que ya está profetizado en la Biblia, hermano, ese nuevo orden mundial, ¿verdad? Aunque no está exactamente esa palabra en la Biblia, pero ahí en Apocalipsis 13 está claro, hermano. Un solo gobierno, una sola religión, una sola economía, hermano. Está claro. Y eso, aún la gente en lo secular, o sea, la gente que no es cristiana, aún allá afuera, ellos están hablando de todo esto, ¿verdad? De lo que se avecina. Pero hoy les voy a hablar, hermano, la vez pasada les hablé del líder religioso, hoy les voy a hablar un poco del líder político, el último dictador, el anticristo. Pase la siguiente imagen, hermano. El anticristo es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este personaje, ya que a mi entender, hermano, lo que leo en las Escrituras, no lo que una, ¿cómo se le dice? No lo que una denominación dice. O yo les voy a hablar lo que a mi entender, no lo que un predicador dice, sino lo que la palabra de Dios por sí mismo dice, hermano. Amén. Ya que como leímos el versículo,
Y cuando tú lees todo Mateo 24, tú te das cuenta que Jesús hace la advertencia a sus discípulos de que tuviesen cuidado, porque antes de que Él regresara surgirían o se levantarían falsos cristos, hermano, ¿verdad? Incluso Jesús lo habló en plural, no dijo un falso Cristo, dijo falsos cristos, refiriéndose a probablemente varios de ellos, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que si Jesús les hizo esa advertencia a sus discípulos, y si Jesús dijo que eso sucedería antes de que Él viniera, quiere decir que mientras la iglesia esté aquí, hermano, van a estar surgiendo estos falsos cristos, hermano. Otro pasaje donde claramente nos dice cuándo surgirá el último dictador, el falso Cristo o el anticristo, es en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahorita en un momento lo vamos a leer. Ahí lo habla claramente cuándo va a surgir este anticristo, hermano. Amén. Ahora les digo esto porque la mayoría de los predicadores más conocidos, cuando hablan del anticristo y lo explican, probablemente quién va a ser, cómo va a ser, por qué características tiene, pues lo explican, ¿verdad?, lo que ellos entienden, pero al final dicen, bueno, pero de cualquier forma ya no va a haber cristianos aquí. Bueno, yo digo, bueno, pues está un poco extraño porque la Biblia da a entender otra cosa diferente, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo le voy a hablar conforme a la palabra y usted juzgue. Usted aprenda, no a todo lo que yo digo, diga amén. Usted discierna, usted escuche y discierna si la palabra de Dios efectivamente dice así, ¿verdad? Así debemos de aprender, hermano. Ok, entonces dice en Mateo 24, versículo 24, hermano. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Entonces, está claro, hermano. Jesús lo habló y Jesús no miente. Él dice, se levantarán falsos cristos. Ahora, una de las cosas que a mí me sucedía, o que yo creía cuando inicié en mi vida cristiana, cuando yo leía de falsos cristos, a mi mente se me venía que iba a haber personas que se iban a levantar y iban a decir que ellos eran Jesús. No sé si se te viene eso a la mente cuando lees que dice que van a venir falsos cristos. Gente que va a decir, yo soy Jesús. Bueno, esa es la idea que comúnmente tenemos, hermano. Pero ahorita yo te voy a mostrar que los falsos cristos que se han levantado y el que va a venir, que está a punto de venir, no es que él va a decir yo soy Jesús. Sería ridículo. Probablemente si viniera de esa forma a nadie engañaría, o bueno, o no a nadie, a algunos cuantos sí. No sé si ustedes se recuerdan, hace poco salió un varón que se me hace que ya se murió, salió en las noticias, que primero él dijo que era Jesús. No sé si alguno de ustedes lo vieron las noticias. Primero dijo que era Jesús, y luego ya a los poquitos meses dijo que ya no era Jesús el Cristo, después dijo que era el anticristo, y hizo que la gente se fuera y se pusiera a manera de tatuaje el 666 en el cuerpo, hermano. No sé, ¿algunos de ustedes miraron eso en las noticias hace algunos años? ¿Cuántos lo vieron? No ven noticias ustedes. Bueno, hace algunos años salió este varón, y ya después lo descubrieron que estaba un poquito enfermo de aquí, de la mente. Sí, porque primero decía que era Jesús, y después dijo, no, ya no soy Jesús el Cristo, soy el anticristo. Y por sorpresa, mira, esto es lo que a mí me sorprendió. A mí no me sorprendió ni que dijera soy Jesús, ni me sorprendió que dijera ahora soy el anticristo. Lo que me sorprendió, que ganó muchos seguidores. Eso me sorprendió. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? Y hasta los de las noticias fueron a entrevistar a la gente que se tatuaban el 666. No, él es el anticristo y nosotros somos sus fieles seguidores, y algunos se lo ponían en la mano, otros en el pecho, otros en diferentes partes del cuerpo, hermano. Bueno, por sorprendente que parezca, sí agarró varios seguidores. Pero ahorita yo te voy a mostrar cómo cuando surja este anticristo, no es que él va a decir yo soy Jesús. No se va a tratar de esa forma, hermano. Pero vamos ahí, hermano. Te voy a mostrar algo. Primero quiero explicarte estas dos palabras, falsos cristos, porque el significado de esta palabra, o de estas dos palabras, nos va a ayudar a entender qué es lo que este hombre se va a hacer llamar. Se lo vuelvo a repetir, él no va a decir yo soy Jesús, hermano.
Ni crea que va a venir con el pelito larguito como usted lo ve en las movies y su barbita de candado y ojitos azules. No va a venir así, hermano, ¿ok? Y no crea que él va a venir así y decir, yo soy Jesús, con una túnica larga. No va a venir así, hermano. Te voy a explicar para que podamos entender. La palabra falsos que aparece ahí en Mateo 24:24, la palabra griega pseudo. Y esta palabra pseudo se traduce como un mentiroso quien intenta engañar mediante falsedad, hermano. Ese es un pseudo. Un falso, ya puede ser falso profeta, falso lo que sea, pero en este caso habla de falso Cristo, un mentiroso que va a intentar engañar por medio de la falsedad, hermano. Pero luego dice falsos cristos. Y usted tiene que entender cuando lee la Biblia que la palabra Cristo no es el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Su nombre es Jesús, ¿verdad? No más que se une Jesucristo. Porque la palabra Cristo te está diciendo algo acerca de Jesús. Pero Cristo no es su nombre, hermano. La palabra Cristo es la palabra griega que fue traducida cuando del hebreo tradujeron la palabra Mesías, hermano. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, tú encuentras la palabra el Mesías. Allá en Daniel, por ejemplo, dice el Mesías. Cuando la tradujeron al griego, hermano, cuando se traduce al griego, es la palabra Cristo. Y en nuestro idioma castellano es la palabra ungido. En realidad, la palabra que nosotros tendríamos que usar, ahora no hay ningún problema con decir Cristo o ungido, no pecamos con decir ni Mesías ni Cristo, pero la palabra en nuestro idioma es ungido, hermano. Entonces mire bien, hermano, ¿y a quién se le decía ungido? ¿O qué es el significado de la palabra ungido? La palabra ungido significa alguien que ha sido divinamente autorizado y nombrado por Dios para desempeñar un oficio. Ese era un ungido. Alguien con autorización divina y nombramiento divino para desempeñar un oficio. Te pongo tres ejemplos. En el Antiguo Testamento se ungían, hermano, a los sacerdotes, se ungían a los profetas y se ungían a los reyes de Israel. Estos tres personajes eran ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ungían al sumo sacerdote, lo que estaban diciendo es que ese hombre tenía la autorización y nombramientos divinos, o sea, de parte de Dios para desempeñar el oficio de sumo sacerdote. Nadie podía decir, yo soy sumo sacerdote porque yo quiero ser sumo sacerdote. No, tenía que ser un nombramiento divino. Ustedes se recuerdan el primer sumo sacerdote, que fue Aarón. A él lo nombró Dios. A él lo autorizó Dios como el sumo sacerdote, hermano. ¿Usted se recuerda la rebelión de Coré? Hey Moisés, tú has puesto a Aarón porque es tu carnal, es tu hermano. Y solo porque es tu hermano lo has puesto de sumo sacerdote. ¿Y por qué no soy yo sumo sacerdote? A ver. Hicieron una prueba. ¿Ustedes saben esa historia? Moisés dijo, bueno, vamos a mirar si fui yo o si es Dios el que lo nombró. Porque eso era ungido, hermano. ¿Se recuerdan cuando el rey David de jovencito lo ungieron? Dice que el profeta Samuel vino y lo ungió. En otras palabras, cuando el profeta Samuel vino con David, le estaba diciendo, Dios te ha autorizado y te ha nombrado para desempeñar el oficio de rey sobre Israel. Y así mismo a los profetas, hermano, te digo algo, Cristo cumplió estos tres oficios cuando vino aquí a la tierra, hermano. Profeta, sumo sacerdote y rey, hermano, por nosotros, hermano. Profeta porque vino a revelarnos al Dios y Padre, mis amados hermanos. Por eso dice en Hebreos 11:1 y en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en el tiempo antiguo por los profetas. Dice, pero en este postrero tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, mis amados hermanos. ¿Verdad? Porque Jesús vino como profeta a hablarnos las palabras de Dios. Jesús vino como nuestro sumo sacerdote y hasta el día de hoy intercede por nosotros. Jesús vino y es, hermano, el Rey del universo, el Rey de la gloria. Hasta el día de hoy Jesús, hermano, cumplió con los tres oficios del antiguo tiempo: profeta, sumo sacerdote y rey. Entonces quiero que vayas entendiendo algo. Cuando Jesús dice se levantarán falsos cristos, está diciendo personas mentirosas que dirán que ellos han sido nombrados para desempeñar cierto oficio. Y a pesar de que Jesús cumplió como profeta, sumo sacerdote y rey, hay un oficio el cual lo distingue y lo caracteriza también, y es el oficio de salvar al mundo, hermano. Entonces quiero que vayas entendiendo. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Falsos cristos. Bueno, ahí espérese, pero
Acompáñenme en Mateo capítulo 1, hermano. Note cuando el ángel le dice a María que va a concebir un hijo, desde el momento que le revelan el nombre, ya nos enseñaba lo que Jesús iba a venir a hacer por sobre todas las cosas. Jesús hizo milagros, Jesús fue como un profeta, Jesús todo eso, pero en su nombre, hermano, que se le fue dado, se nos venía a revelar lo que él iba a venir a hacer por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 1, versículo 21, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Mire, cuando el ángel le habla a María, le dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, dicen los judíos. Jesús. ¿Y por qué le iban a llamar Jesús? Dice, porque él, ¿qué haría, hermanos? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué vendría a ser Jesús? Salvar. ¿Qué vino a hacer Jesús? A salvarnos, hermano. A salvarnos a ti y a mí. A salvar a la humanidad de nuestros propios pecados. Hay otro pasaje, no sé si lo anoté, hay otro pasaje en donde lo menciona, hermanos. Primero de Juan 4:14. Dice: el Salvador del mundo. Mira qué título tan hermoso, hermano. Primera de Juan 4:14, hermano. Mira, te lo voy a buscar y te lo voy a leer. Mira qué título tan hermoso. Lo llaman a Jesús el Salvador del mundo. Algunos pobrecitos, ¿verdad?, dicen que él nomás vino a salvar a unos poquitos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchos otros pasajes que dicen otra cosa diferente. Primera de Juan 4:14, hermano. Te lo leo. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Salvador del mundo, hermano? Por ese Salvador que un día vino a nuestra vida, por ese Salvador que cuando tú y yo estábamos perdidos, hermano, cuando estábamos, hermano, atados en los vicios, en el pecado, en tantas cosas, vino el Salvador del mundo, se reveló en nuestra vida, hermano. No es que tú y yo lo encontramos, Él nos encontró a nosotros, hermano. Porque Jesús no estaba perdido, quien estábamos perdidos era usted y ella, era yo, hermano. Amén. Pero Él vino y nos encontró. El Salvador del mundo, hermano. Bendito es Dios para siempre, hermano. Amén. Si no hubiese sido por Él, estuviésemos perdidos, iglesia. Estuviésemos sin esperanza, hermano. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a ese Salvador, hermano? Vacía, atada en pecados, en vicios, en tantas cosas que nos tenían atrapados, hermano. En la tristeza, en la depresión, qué sé yo. Pero cuando vino ese bendito Salvador del mundo a nuestra vida, la cosa fue diferente. Nuestra vida ha cobrado un propósito. Ahora nuestra vida tiene un sentido. Ahora tenemos un por qué vivir, por qué levantarnos cada mañana, mis amados hermanos. Ahora nos pueden hacer falta muchas cosas aquí en la tierra, pero cuando tú sabes que tienes a Cristo, hermano, nada de eso te puede robar esa alegría de saber que tienes a Cristo Jesús. No sé si a ti te pasa, hermano mío, a veces hay cosas que me pasan, me afligen, me entristecen o me hacen falta humanamente hablando, pero yo digo, gloria a Dios que tengo a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Porque si no tuviera a Jesús, hermano, y tú tienes todo, de cualquier forma el vacío sigue estando ahí, ¿sí o no? Pero cuando tienes a Jesús, ahí está todo, hermano. Entonces, mira bien, Jesús dice: se levantarán falsos ungidos, falsos que dirán que ellos son los salvadores. Ellos no van a decir soy Jesús, pero se van a levantar hombres atribuyéndose, hermano, el oficio de Jesús como Salvador. O sea, se van a levantar hombres que van a decir: yo tengo el poder y la capacidad para solucionar los problemas que aquejan a la humanidad. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque cuando el anticristo venga, él no va a decir yo soy Jesús, pero él va a decir: yo tengo el poder, la capacidad para solucionar los problemas que aquejan a esta humanidad. Atribuirse a ese oficio, hermano, es una posición muy peligrosa, porque el único que tiene el poder y la capacidad para solucionar los problemas del ser humano es Jesucristo, hombre, mis hermanos. No existe nadie, hermano, fuera de Cristo que tenga la capacidad y el poder para solucionar, hermano, los males que aquejan a la humanidad. Cuando yo meditaba esto, hermano, yo decía, como por ejemplo en mi vida,
No hubiese habido nadie humanamente que me hubiese podido ayudar. Un ejemplo, te voy a hablar en diferentes aspectos. En el área física, hay veces que los médicos con toda la ciencia no te pueden ayudar. Hay veces que el médico te dice, pues ya estás así. Pero Jesucristo tiene una última palabra muchas veces, mis amados hermanos. Pero Jesucristo tiene la solución al mal que aqueja a la humanidad. Espiritualmente estábamos mal, estábamos cegados, estábamos perdidos, estábamos en la completa ignorancia. Espiritualmente, ¿con quién hubiésemos podido ir? Con el psicólogo. Yo les he dicho, los psicólogos a veces están peor que nosotros. No, de verdad, le digo, porque yo conozco allá al médico parentela que son psicólogos y su matrimonio es un desastre, sus hijos son un desastre. Y ellos son los que aconsejan a otros, imagínense sus problemas, hermano. Eso sí es. Entonces me digan que hubiera ido con el psicólogo, ayúdame con el psicólogo, que le hubiera dicho, yo estoy igual, peor, ¿qué consejo te puedo dar? Pero Cristo Jesús es diferente, mis amados hermanos. Amén. Entonces, no te vienen este anticristo, este ser que va a venir, va a decir, yo tengo el poder y la capacidad de solucionar los problemas de la humanidad. Y la Biblia nos dice que cuando Él surja, Él vendrá por obra de Satanás. En otras palabras, este hombre no va a actuar por su propia iniciativa, o sea, solo él. Habrá una influencia maligna espiritual dentro de él, hermano, que lo ayudará a tener un carisma, una inteligencia, y aún, hermano, probablemente hacer prodigios y obras portentosas, hermano, que va a hacer que la gente, pues, se desviva por él, hermano, ¿ok? Pero mire bien, falsos cristos en la época de Jesús. Juan 10, 7, 8, hermano, tú lo has leído muchas veces, te lo voy a leer. Jesús mismo dijo que había muchos que ya habían venido antes de él, diciendo que eran el ungido, que eran el Salvador. Porque recuérdate que el pueblo de Israel por muchos siglos esperaba a este Salvador, hermano, a este Mesías, ¿verdad que sí? El pueblo de Israel estaba así en esa expectativa. Entonces en Juan 10, capítulo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mira lo que dice Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, hermano. Entonces nota Jesús, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que vinieron antes de mí, nota bien, eso quiere decir que Jesús sabía que antes de que Él viniera a esta tierra, había habido hombres que habían dicho ser los ungidos, los nombrados para salvar al ser humano. Y Jesús dice, no, todos los que vinieron antes de mí son ladrones. ¿Y qué es lo que hace el ladrón? El ladrón toma posesión de algo que no le pertenece. Entonces, esos falsos cristos venían y querían tomar posesión de las vidas de las personas, hermano. Y por eso Jesús los llama ladrones. Porque el único dueño en realidad de nuestra vida y de nuestra alma es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Por eso los llama ladrones, porque el único a quien realmente le pertenece nuestra vida y nuestra alma es a Jesucristo Jesús. Amén. Entonces Él dice, son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y te doy otro pasaje, Hechos capítulo 5, verso 35, el rabino Gamaliel, muy sabio, un hombre, instruido en la ley de Dios, cuando agarraron a los apóstoles, a los discípulos, este hombre con sabiduría dijo, tengan cuidado lo que le van a hacer a estos hombres. Tengan cuidadito, dijo el rabino Gamaliel. Y el rabino Gamaliel menciona a dos falsos cristos que se habían levantado en la época de Jesús. En Hechos 5:35, mire bien, está hablando Gamaliel y dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían, fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, note, ahí está, Gamaliel menciona a un líder, Teudas, dice que 400 almas lo siguieron, pero una vez que murió, todos se dispersaron y ya no sucedió nada. Verso 37, después de este se levantó Judas el Galileo, dice, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, hermano. Entonces nota cómo habla de dos, Teudas y Judas el Galileo. Dice que atraían gente porque ellos decían ser alguien. Como los judíos estaban ahí a la expectativa de esperar al Salvador, al Mesías,
Se aprovechaban ciertas personas, hermano. Probablemente tenían carisma, probablemente tenían facilidad de palabra, qué sé yo, no lo sé, pero el chiste es que jalaban a gente. Pero Gamaliel dice algo que a mí me llamó la atención y dijo: una vez muertos estos, todos se dispersaron y ya no sucedió nada. Y me puse a pensar en Jesús, el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Él también murió, pero Él resucitó y Él está vivo. Y han sido millones de seguidores, mis amados hermanos, a través de los siglos, gente que hasta el día de hoy seguimos sirviendo a Jesús, seguimos obedeciendo a Jesús, seguimos viviendo para Jesús, aunque han pasado siglos, hermano. Aunque físicamente no está aquí, hermano, pero sabemos que Él está vivo, hermano. Todos los días hablamos con Él, hermano, y Él nos habla a nosotros también, ¿verdad que sí? Entonces nota, dice, cuando estos se murieron, ya se deshizo su grupito. Pero a través de los siglos son millones de personas, hermano, que han conocido al verdadero Cristo, hermano, y le servimos y vivimos para Él, hermano. Entonces, pero aquí yo te doy estos ejemplos para que entiendas. Por eso es que Jesús no habló en singular, un falso Cristo, no dijo, se van a levantar varios falsos Cristos, falsos ungidos, falsos que van a decir: yo soy aquel que ha sido nombrado para ejercer o como salvador de ustedes. Varios, hermano. Ok, pasa a la siguiente imagen, hermano, por favor. El advenimiento del inicuo por obra de Satanás. Escucha bien, te voy a dar estos datos. Donde hace más referencia acerca del anticristo es en el libro de Daniel, Jesús en Mateo 24, o en los evangelios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, hermano. Primera de Juan 2, 1, cuando Juan lo menciona, y en el libro de Apocalipsis. Estos son los libros donde se hace mención de este anticristo, hermano. Pero quiero que lo leamos en Segunda de Tesalonicenses 2, hermano, por favor. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 2, no sé para usted, para mí está claro donde me dice que antes de que Cristo venga y nos reunamos con Él, va a venir la apostasía y el anticristo. Para mí está claro, no sé si usted lo entienda de otra forma. Para mí está claro, aquí no necesito ni darle ni hebreo, ni griego, ni nada de eso. Segunda de Tesalonicenses 2:1, ¿estamos ahí, hermano? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice así, ¿verdad? Dice: a su venida y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién, hermanos? Cristo, sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo lo que dice Jesús: no vendrán sin que antes. Esta palabra antes significa primero. Primero que tiene que suceder la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Continúa diciendo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mira el verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Entonces, Pablo aquí nos describe el momento en el que va a surgir este personaje y dice que va a ser antes de la venida del Señor, juntamente con la apostasía. Cuando surja la apostasía, dice que entonces también va a surgir este personaje, hermano. Y nos dice la palabra de Dios que su advenimiento es por obra de Satanás. Es lo que les decía hace un momento. Él va a venir, hermano, y va a tener una influencia. Es más, algunos comentaristas, no comparto yo esa idea, pero algunos comentaristas dicen que en realidad esta persona, porque va a ser un ser humano, pero algunos comentaristas dicen que va a ser Satanás encarnado en esta persona. O sea, Satanás mismo, solamente con una forma humana. Yo no comparto eso. Yo creo que va a ser un humano,
pero que después obviamente va a ser influenciado por malos espíritus o por un espíritu maligno, inmundo, ¿verdad que sí? Pero nota cómo dice que su advenimiento será por obra de Satanás. O sea que las habilidades, las capacidades, todo lo de este hombre, hermano, no va a ser algo natural de él. Habrá una fuerza espiritual satánica que va a operar en él, hermano, ¿verdad? Algunos lo describen como un hombre tan carismático, tan así, que cuando él hable, hermano, su sola presencia va como a hipnotizar las masas, va a hipnotizar a las multitudes. O sea, las multitudes van a estar encantadas, maravilladas con él, hermano, ¿verdad? Que va a traer un carisma, una inteligencia tremenda, hermano. Entonces, pero quiero que entendamos entonces esto, que aquí Pablo nos dice cuándo va a venir, nos dice, hermano, que él se va a oponer a todo lo que se llama Dios, nos dice que se va a hacer pasar por Dios, hermano, en el templo de Dios, ¿verdad? Pero pasa la otra imagen, hermano. Yo te voy a llevar brevemente algunos nombres dados al anticristo, y ahí están las citas bíblicas. Te lo voy a mostrar, vamos a ir ahí y te voy a dar una breve explicación en cada punto, hermano. Algunos nombres dados al anticristo. Nota bien, cada uno de estos nombres que la Biblia le da a este personaje nos describe cómo su carácter, cómo va a ser él, cómo va a obrar. Entonces, nos los da para que nos hagamos una imagen cómo va a ser este personaje, hermano. Entonces, la Biblia... En Daniel 7, vámonos ahí, hermano, Daniel 7, al Antiguo Testamento, por favor. Daniel 7 lo menciona como el cuerno pequeño. Nos habla de 10 cuernos, pero luego dice que hay un cuerno pequeño. En la Biblia, cuando menciona cuerno, el cuerno representa o simboliza poder. En la Biblia, hermano, representa poder. Estamos en Daniel 7, verso 7, hermanos. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿qué, hermanos? 10 cuernos. 10 cuernos. Verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, hermano. Entonces les dije, el cuerno representa poder, hermano, simboliza poder en la Biblia. Entonces nota bien, Daniel tiene esta visión de 4 bestias, hermano: el león con alas, el oso que se inclina de un lado, y el leopardo con 4 alas también, y luego una cuarta bestia terrible, hermano. Esto, hermano, representa los diferentes imperios que se levantaron a través de la historia. El león representa el imperio babilonio. El oso, que estaba así como pando o chueco, que caminaba así de un ladito, ese oso representa el imperio medo-persa que derribó a los babilonios. ¿Y por qué dice que estaba chuequito el ese? Porque de estos 2 imperios, de los medos y los persas eran más fuertes, o sea que estaban unidos, pero de estas 2 naciones, hermano, una era más débil, pero ahí estaban, se unieron, derribaron a los babilonios. Después de los medo-persas, hermano, dice que viene un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. El leopardo representa, hermano, el imperio griego que derribó a los medo-persas. ¿Y por qué menciona esas 4 cabezas del leopardo? Porque cuando murió el líder de Grecia, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que murió muy joven, nota bien, leía hace un tiempo su biografía un poquito, dicen que este hombre estaba como de unos 30 o pasadito de 30 años, hermano. Este hombre conquistó el mundo conocido de ese tiempo. Y cuando llegó así a todo lo que ya había por conquistar, dijo que les dijo a su general, ¿y qué más queda por conquistar? Ya lo conquistaste todo. Dicen que este hombre se enfermó, porque tenía una codicia, hermano, que cuando él dijo, pues, que ya no hay nada, podría ya matar gente o ir a ganar tierra. No, ya lo ganaste todo. Se empezó a poner mal y se murió de una fiebre ese hombre. Cuando este hombre muere, él tenía 4 generales, hermano. Por eso el leopardo lo describe con esas 4 cabezas. Cuando este hombre muere, él antes de morir
divide todo el territorio que él había conquistado a sus 4 generales. Tú te quedas con esto, tú con esto, tú con esto y tú con esto. Pero después Daniel dice que miró una bestia terrible y espantosa. Tan terrible y tan espantosa que él no pudo hallar a un animal, por así que del reino animal, para compararlo, ¿verdad? Él dice simplemente era terrible y era espantosa, ¿verdad? Que representa el imperio romano, con dientes de hierro, hermano, y que despedazaba y desmenuzaba. Todos saben, los que han estudiado la historia, hermano, que el imperio romano fue un imperio muy fuerte, hermano. El imperio romano duró por siglos, hermano, sin que nadie lo derribara. Es más, al imperio romano no dejó de ser, hermano, porque otra nación o otra potencia lo derribó. El imperio romano fue perdiendo fuerza poco a poco por los problemas interiores que había en ellos, hermano. Y simplemente pues perdieron su fuerza, pero no hubo otra nación que los conquistara a ellos, hermano. Pero nota algo, dice que de esa cuarta bestia miró que tenía 10 cuernos. ¿Dice eso, verdad que sí? Vámonos a Apocalipsis 13. Cuando tú lees Apocalipsis y Daniel, hermanos, tú miras la concordancia que hay. Apocalipsis 13:1 nos habla de una bestia que ahora en una sola bestia nos habla que tiene cuerpo de leopardo, las patas como de oso y la boca de león. Las bestias que Daniel miró por separado, dice que cuando surja el gobierno de este anticristo, ahora todas las características de estos diferentes imperios van a estar en un solo imperio, en el imperio del anticristo. Apocalipsis 13:1, hermano, ¿estamos ahí? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. ¿Se recuerda cómo dice Daniel que miró que tenía 10 cuernos? Y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas son coronas. Entonces nos está hablando de 10 reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nota bien, la Biblia nos dice que en estos últimos días habrá una confederación de naciones, una coalición de naciones que se van a unir, 10 potencias, 10 reyes, y estos 10 reyes, estas 10 potencias, le van a otorgar todo el poder y toda la autoridad al anticristo. ¿Dónde lo dice? Aquí mismo en Apocalipsis 17, hermano. Dale ahí al Apocalipsis 17, verso 12, hermano. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Te digo algo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la Unión Europea, muchos estaban preocupados de que ya se había llegado ese tiempo, porque la Unión Europea, varias naciones se unieron, dijeron: ¿sabes qué? Unámonos para que ya no haya guerra entre nosotros. En la Unión Europea, hermanos, se han quitado las fronteras, no hay fronteras. Todas las naciones que pertenecen a la Unión Europea, tú puedes viajar libremente como si fuese una sola nación. En la Unión Europea, hermanos, se mueve el euro para todas esas diferentes naciones, hermano. Entonces no está bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas naciones dijeron: unámonos para que no nos peleemos entre nosotros. Y había 9 naciones que la componían. En 1980 se añadió Grecia como la 10ª nación. Y dicen que en ese tiempo los predicadores dijeron: los 10 reyes de Daniel y de Apocalipsis. Porque así menciona 10 cuernos, 10 reyes. Pero nota bien lo que estos reyes van a hacer en Apocalipsis 17:12. Dice así: y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? ¿Qué son los reyes? Los cuernos, perdón, 10 reyes. Que aún no han recibido reino. Nota bien, aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Nota el propósito de estos reyes que van a recibir esa autoridad. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. El verso 14 a mí me deja impactado, hermano. Dice: pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? ¡Aleluya! Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, mis amados hermanos. Estos tienen un mismo propósito, estos 10 reyes que aún no han recibido autoridad. ¿Cuál va a ser? Darle toda la autoridad a la bestia anticristo. Yo les decía que los gobernantes ahorita ya están buscando un líder que tenga la capacidad de gobernar el mundo. Y ellos dicen: le vamos a dar el poder, nos vamos a doblegar ante Él para que Él nos gobierne. Ya está aquí en la Biblia, hermano. Pero me llama la atención que dice que estos reyes van a pelear contra el cordero. Y digo: qué necedad, qué ignorancia, hermano.
Pero por loco que parezca, estos reyes van a querer pelear contra Cristo Jesús, hermano. Y esa batalla está descrita en Apocalipsis 19, que es la batalla de Armagedón. Cuando dice que el anticristo reunirá todos sus ejércitos, rodeará Jerusalén, hermano, para destruir a los judíos. Y en ese preciso momento, no antes, aparecerá el Señor en los cielos. Con sus millares de ángeles, hermano, para venir a guerrear contra el anticristo y sus ejércitos, mis amados hermanos. Bendito Dios. Te digo algo, en Cristo la victoria está asegurada. En Cristo la victoria está segura, iglesia. Yo les digo a todos los que estamos aquí, permanezcamos del lado de Cristo, porque en Cristo la victoria está asegurada. Yo se los he dicho, Dios no anda inventando a ver si puede. No, Dios puede, hermanos. Pues voy a ver si el anticristo. No, Él puede, hermano. Yo entiendo la gente que no quiere ponerse del lado de Dios, porque del lado de Dios es el lado de los ganadores. No te he explicado ni prosperidad, ni que saques el campeón que llevas. No, pero del lado de Dios somos ganadores, somos vencedores, hermano. Ya está profetizado, dice, y el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya está escrito, iglesia. No va a ser fácil ese tiempo, pero la victoria está garantizada, hermano. Eso nos tiene que dar consuelo, hermano. Entonces, estos 10 reyes, 10 cuernos, que son 10 reyes, le dará la autoridad al cuerno pequeño. Pero te fijaste que decía que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, porque como Daniel está describiendo bestias, ahora dice que tiene ojos como de hombre. Esto nos da a entender que va a ser un ser humano con inteligencia, hermano, porque primero está hablando de animales, pero después dice, pero el cuerno tiene ojos como de hombre. Todos los comentaristas dicen que esto se refiere a la inteligencia, a la astucia del ser humano que lo diferencia de los animales. Pero también dice que este cuerno pequeño hablaba grandes palabras. Y esto nos habla, lo que nos confirma también Apocalipsis. Dice que este cuerno pequeño, este dictador, hablará blasfemias contra Dios. La vez pasada lo leíamos. Ok, pero sigamos adelante. La Biblia lo describe como el desolador. Daniel capítulo 9, te lo voy a leer, 9:27, el desolador. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La palabra desolador significa devastar, destruir, pero también significa dejar estupefacto. Dijimos que con Antíoco Epifanes tuvo un cumplimiento parcial, como el desolador, el que dejó estupefacto, que dejó admirado. ¿Por qué? Por lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? ¿Se recuerdan? Se metió al templo de Dios y ofreció cerdos, ¿verdad? Y en el altar de Dios erigió un altar al dios Zeus y ofreció cerdos, hermano. Todos sabemos, los judíos sabían que era abominable un cerdo ofrecerlo. ¿Y qué más hizo? Ahí en las recámaras ahí del templo lo hizo un prostíbulo, metió prostitutas ahí. Entonces por eso dice la palabra dejar estupefacto. ¿Cómo crees tú que se quedaron los judíos cuando miraron que este hombre hizo eso? Así han dicho, ¿y este qué le pasó? ¿Quién se cree? Pero también desolador significa devastador, destruye. El reinado del anticristo estará caracterizado por devastar, por destruir. Pero ¿sabes a quién? No va a destruir a los suyos, a los que estén con la marca. Va a destruir, va a perseguir a todos aquellos que se opongan a su gobierno, mis amados hermanos. Pero gloria a Dios que Jesús dijo que por causa de los escogidos ese tiempo es acortado, hermano. Gloria a Dios que se dan 3 años y medio, hermano. No era fácil, pero 3 años y medio no es mucho a comparación de lo que algunos dictadores algunos duraban toda su vida, hermano. Ok, entonces lo menciona como el desolador. Lo menciona la Biblia como el rey que hará su voluntad. Daniel capítulo 11, te lo leo. Daniel capítulo 11, verso 36, lo describe como el rey que hará su voluntad. En otras palabras, esos 3 años y medio, lo que él quiera hacer, lo va a hacer. Y tú sabes que eso no se puede hacer con todos los gobernantes. Ahí tienes a Donald Trump, pobrecito, está batallando pues por su pared, que quiere que le construyan allá en la frontera y no puede. Sí, ya ve que pobrecito pues está queriendo construir esa pared y no puede.
pero este rey hará su voluntad. O sea, lo que él quiera, lo que él se proponga, en los años que le será permitido por el soberano Dios, lo va a lograr. Te lo leo, Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Algunos dicen que cuando dice el Dios de sus padres es porque el anticristo será de sangre judía, aunque por fuera será un gentil. Por eso dice, del Dios de sus padres no hará caso. Luego dice, ni del amor de las mujeres. Algunos toman esta expresión cuando dice que este rey no hará caso del amor de las mujeres. Algunos dicen que es porque el anticristo va a ser homosexual. Bueno, lo puede interpretar así o no. Algunos así lo enseñan cuando dicen que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, hermano. Entonces él va a hacer su voluntad. En ese tiempo va a hacer lo que él quiera hacer. Yo te digo algo, mira, como cristianos te digo algo. Los hombres se pueden jactar y gloriar aquí en la tierra, pero siempre la última palabra la tiene Dios. Amén, gloria a Dios. Dios no solamente conoce el mundo. Dios no solamente conoce el mundo, no sabe, Dios no solamente sabe lo que pasa en el mundo, Dios tiene el control de la historia del mundo. Eso a ti y a mí nos debe dar confianza. Él no solamente sabe decir esto va a pasar, no, Él tiene el control de esto. Y este tiempo que este rey va a gobernar y que se le va a permitir hacer su voluntad, hermano, de cualquier forma, nosotros sabemos que allá en el cielo hay un Dios soberano, hermano, ¿verdad? Ahora, nota algo interesante. Hoy mientras estudiaba, y ustedes miraron la primera imagen que puse, ¿verdad? De un varón ahí medio maníaco, ¿verdad? Y mi hija y una vez se me acerca y me dijo, papi, ¿y ese quién es? Y le empecé a explicar. Y le dije, es que la Biblia anuncia estas cosas, que va a venir un ser que va a gobernar el mundo y va a pedir que todos lo adoren y lo obedezcan, y va a prohibir que se adore a Dios y le sirvan a Dios. Yo así le dije, y este hombre, quien no haga caso, lo va a matar. Miré su carita un poquito de espanto. Me dice, ¿me va a doler, papi? Le digo, no, pues no, yo no sé si tú y yo vamos a estar aquí. Le digo, pero si estuviésemos aquí, no te preocupes de lo que al cuerpo le pase. Le digo, porque aunque nos duela, cuando vuelvas a abrir los ojos, nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Nos vamos a encontrar con el Señor. Y esa preocupación se le cambió en alegría. Le dije, aunque nos duele un poquito aquí en la tierra, si nos llegase a pasar, le dije, pero cuando vuelvas a abrir tus ojos, estaremos con Cristo, le dije yo. Y ahí ya no nos va a doler nada. Le dije, ¿quieres estar con Cristo? Sí, yo también, le dije. Entonces, hay que hablarle a nuestros hijos también. Ahora, si no nos tocase, gloria a Dios, hermano. Si no nos tocase estar para esos tiempos, gloria a Dios. Pero si nos tocase, hay que instruirlos. Entonces, el rey que hará su voluntad, el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, hermano, el hombre de pecado o el hombre sin ley, lo menciona así Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, te lo leo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La traducción dice un hombre sin ley, alguien que vive su vida sin tener leyes ni normas. Te digo algo, analiza la sociedad alrededor, te das cuenta que la sociedad ya no quiere tener leyes ni normas. Tú quieres matar a tu hijo dentro de ti, mátalo, es tu cuerpo. Tú, te gusta, a ver, este barbudo, ¿te gusta el otro barbudo? Cásense. ¿Y qué tiene? Pues quieren andar de la manita y besándose en la calle, no importa, somos libres. A la mujer, tú, a ver, ¿te gusta la otra? Está bien, cásate con ella, no importa. Tú, a ver, ¿tú qué? No, pues a mí me gustan los animales, cásate con un animal. Yo me pregunto a la hora de querer que le haga comida, ¿cómo le va a hacer? Sí, pero así está el mundo, sin ley. Y le decía la otra vez de los pedófilos, y tú que no, pues a mí me gustan los niñitos o las niñitas de 8 o 10 años, no me importa. ¿Qué importa? Una sociedad sin ley es la que se está viendo hoy en día, hermano. Porque la Biblia profetizó que vendría un tiempo en lo que a lo bueno le llamarían malo, hermano.
y a lo malo le llamarían bueno, mis amados hermanos. Estamos viviendo en ese tiempo, mis amados hermanos, una sociedad sin ley, porque esta sociedad sin ley se está preparando para recibir al hombre sin ley, al hombre de pecado, al anticristo, hermano. Entonces este hombre también será así. Él no tendrá respeto por Dios ni por las leyes de Dios, hermano. Él mismo va a vivir así y él mismo va a promover que se viva así en la sociedad, mis amados hermanos. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra, el hijo de perdición, significa el que será destruido, el que su destino es la perdición, hermano. Será tan maligno esta persona, este hombre, el anticristo, hermano, que ya está pues incluso destinada a su perdición, hermano. Porque para él ya no habrá oportunidad de tanta malignidad, hermano, que habrá en él. El hijo de perdición, aquel que está destinado para perdición. Aquel que está destinado para no experimentar el beneficio de la vida eterna con Cristo Jesús. Dice también en 2 de Tesalonicenses 2:8. Ahora, si usted quiere anotar los textos, usted los puede anotar y los puede leer. Ahorita por cuestión de tiempo, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses 2:8 lo llama como el inicuo. El inicuo es sencillamente una persona inicua, es alguien que es transgresor de la ley de Dios. Ese es un inicuo, un transgresor de la ley de Dios. Cuando este hombre venga, pues va a quebrar las leyes de Dios. No le va a importar. La Biblia lo llama el anticristo. Primera de Juan 2:18. La palabra anticristo, ya les dije la vez pasada, significa contra de Cristo y en vez de Cristo. En otras palabras, el anticristo vendrá como si él sea el Cristo, el nombrado para salvar, pero a la misma vez estará en contra de Cristo. O sea, se pondrá en lugar de Cristo y al mismo tiempo en contra de Cristo, mis amados hermanos, ¿verdad? El anticristo. Y también la Biblia lo menciona como la bestia. Apocalipsis 13, verso 1 al 8. En Apocalipsis 13, verso 1 al 8, ahí lo describe una bestia. Dice que tiene su cuerpo como leopardo, pies de oso, boca de león. Dice que el dragón, refiriéndose a Satanás, le da su trono, su autoridad. Dice que esta bestia, hermano, hablará blasfemias contra Dios. Dice que esta bestia hará guerra contra los santos de Dios. Dice que esta bestia gobernará, hermano, por 42 meses. Dice que esta bestia lo adorarán todos los moradores de la tierra, hermano, cuyos nombres no está escrito en el libro de la vida del Señor, hermano. Así nos describe en Apocalipsis 13, verso 1 al 8, al gobierno de este personaje, como una bestia, alguien feroz, un animal cruel. Y así va a ser cuando este personaje venga, mis amados hermanos. Entonces, ahí hay una descripción de cómo va a ser sin ley. Él va a hacer lo que le plazca, tendrá poder, los otros reyes le entregarán el poder, hermano, ya está destinado a su destrucción. Será un personaje que se va a caracterizar por transgredir las leyes de Dios, hermano. Será alguien que se proclame el Salvador del mundo, se proclamará como si fuera Cristo el Salvador, pero a la misma vez estará en contra de Cristo y será un rey cruel, que va a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con su gobierno, hermano. Pónganse de pie ahí en su lugar. Esto se aproxima, como les decía la vez pasada, más pronto de lo que nos imaginamos. Más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos, esto va a suceder. El problema es cuando tomamos la Biblia como un libro de historietas. No, pues estuvo muy bonita la historia de hoy, ¿no? Qué bonito la historia esa, ¿verdad? Te digo algo, si creyésemos que en verdad esto va a pasar, nos dedicaríamos a meternos más con Dios. El que está caído diría: Señor, levántame. El que está sin compromiso diría: Señor, me quiero comprometer contigo. El que está cavilando en el pecado y entre si le sirve a Dios y peca, diría: Señor, ayúdame a apartarme de toda forma de pecado, Señor, para servirte a ti. Si creyéramos que esta palabra es verdad. Si no creemos, vuelvo a repetir, el caído dice: no, padre, si estoy caído. Que está cavilando dice: pues tantito no pasa nada, ¿verdad? El que no tiene un compromiso dice: que se comprometan los demás, yo sí estoy bien. Pero si creemos que esta es la palabra de Dios y que esto va a pasar, hermano, metámonos con Dios. Metámonos con Dios, amén.
Pidámosle a Dios ayuda, hermano. Iglesia, no estamos solos. Ahí desde tu lugar vamos a darle gracias a Dios. Ahí desde tu lugar, dale gracias al Señor y digámosle: Padre,